a vos te gusta la acción y no tanto la procrastinación, digamos, ¿no? El volteo. Así Entonces, es. de una vez, Alex, contanos tu, sí, tu framework, ¿no? Ahí tienes experimentos y tienes muchos otros. ¿Cómo crees que se tiende ese puente entre la idea y la ejecución? La, ah, una de las clases que más me ha gustado en la escuela fue cuando nos explicaron el método científico. Eh, de hecho, no solo fue en la escuela, sino también hay una serie de televisión llamada Cosmos. Y creo que la mayoría de la gente joven que nos está viendo acá se acordará de la serie nueva de Neil deGrasse, pero esa serie está inspirada a su vez en una serie llamada Cosmos de finales de 1970, hecha por Carl Sagan, que para mí ha sido uno de los mejores maestros que ha tenido la raza humana, porque llevó la ciencia y a una manera tan fácil de explicarla y entenderla. De hecho, ese documental es el documental que ha sido traducido, la última vez que leí, a más idiomas en el mundo, y que por mucho tiempo fue el que más había sido distribuido globalmente. Y hay un episodio donde él habla del método científico y lo importante que es cuestionarse. Y eso a mí me ha marcado de por vida porque para mí casi que todo es un experimento. Es un experimento científico donde tú tienes que observar, idear, probar, analizar y repetir. Y eso es lo que me permite conectar ideas con ejecución, porque es un paso, simplemente, ok, estoy siguiendo este proceso, ¿sí? Tengo que idear algo y después esa idea tengo que validar si es verdadera o no. Y para validar si es verdadero o no, que de nuevo es el enfoque del método científico, pues tengo que correr algún tipo de proceso, algún tipo de prototipo, lo que sea. Y esa parte es muy divertida. Tengo una idea. ¿Qué es lo que puedo hacer para validar si esta idea funciona o no? Y pues básicamente en la compañía estoy pensando en bajo ese framework decenas de veces, a veces cientos de veces al día. Bueno, y ahí es donde se queda la mayor parte de la gente, se queda Claro. en Pero tú esta cómo has hecho? cognitiva. Me intriga. Sabes que no me había cuestionado yo eso. O sea, acabo de caer en cuenta de eso gracias a la pregunta que hiciste y pensando pues en el tema que vamos a hablar hoy. Pero para mí es tan natural que no me he puesto a pensarlo en detalle. Pero tú cómo lo haces? O sea, tú cómo has pasado de idea a ejecución. Bueno, vos sabes que yo tengo una fuerte inclinación comercial, ¿no? Entonces, me gusta ver y analizar productos y oportunidades, obviamente, pero también me interesa muchísimo ver mercados. Y para ver mercados, digo, ¿a quién le puede servir esto? ¿Sería de nuevo un mercado? ¿Estaríamos sirviendo a un mercado existente? Hoy, por ejemplo, con el COVID-19, probablemente estemos atendiendo un mismo mercado, pero con nuevas necesidades. Entonces, esto es del lado comercial. Pienso más que nada, Alex, de qué manera podemos darle difusión, de qué manera nos podemos posicionar, comunicar esto. Y para eso lo que hago es hablar con gente. Mi forma de pasar de la Mm, idea a la ejecución es dos cosas. Hablo con gente y segundo, me comprometo con gente. ¿Sí? Estas ideas que tengo en la cabeza, si lo comento y no las ejecuto, quedo mal, ¿no? Quedo como un charlatán. Así que ese es un Te comprometes método poco públicamente. científico, pero que también me sirve. No, pero hay ciencia detrás de eso y es cuando te comprometes públicamente a algo, tienes muchísima más presión de hacerlo que si te lo mantienes para ti mismo. De hecho, hay una app que salió hace un par de años que me pareció fascinante y es que tú metías en el app algo que te comprometías a hacer, Ujú. tenías que y tenías que traer dos o tres amigos al app que iban a monitorear si eso que te comprometes a hacer lo completabas. Por ejemplo, hacer deporte todos los días o comer más saludable. Y tú tenías que meter tu tarjeta de crédito. Y tú mismo decías, ¿cuánto dinero estabas dispuesto a pagar si no completabas tu objetivo? Pero ahí no acaba el asunto.
El asunto es a quién se lo ibas a pagar. Tenías que escoger una organización que detestabas para donarle dinero. Entonces, si eras demócrata, era una donación al Partido Republicano o una donación en mi caso, a la fundación esta que eh, quiere que todos estemos armados en Estados Unidos, cosas por el estilo. Entonces, la motivación para hacer el objetivo era altísima, altísima, altísima. Bueno, interesantísimo. Yo también tengo mi grupo de EO, de Entrepreneurs Organization, y entre nosotros nos ponemos un objetivo determinado que si no lo cumplimos tenemos que donar al foro $100. Entonces, es también una presión, y con fecha, ¿eh? Como todo objetivo. Es autoimpuesto entre 7 personas, pero es esa winning, ¿no? Ese drive que tienes que tener para ejecutar, que te tiene que nacer prácticamente. Y cuando ya ves que estás dando vueltas sobre algo repetidamente, y bueno, ponete una multa, ¿no? Porque al final del día, como decía mi papá, y disculpadme la palabra, vos en la semana pasada has dicho culo y yo voy a decir que las ideas, si no se transforman en proyectos, son nada más que una nube de pelos. De acuerdo. De Che, acuerdo. Alex, bueno, vamos a invitar a la gente que nos está viendo que completen el Menti. Hoy el código es 799082. Ya tenemos más de 50 respuestas y luego vamos a pasar por esto. Vamos a hacer el sorteo de las mentorías en función de los que completen el Menti. Así que avancen. Hay preguntas que son para ustedes, justamente para indagarlos y desafiarlos en las preguntas que quizás no se están haciendo lo suficiente. Vamos a algunas de las preguntas. Aquí Sebastián Camilo, de Villas de Granada, Bogotá, dice, Alex, ¿cuál es el Hola, paso a hola. paso para el proceso de una buena ejecución para una idea de negocio? Un poco lo has Ajá. dicho, ¿no? Pero ¿Sabes por qué el énfasis en Villas de Granada? sí, Bien, hola Villas de Granada. Eh, contalo por favor porque la gente no lo sabe. sí, Villas de Granada es el barrio en el que yo vivía en Bogotá, que en aquella época era el último barrio de Bogotá, donde llegaban los buses y se devolvían. Y, eh, eh, y bueno, no, fenomenal. Y donde empecé mi primer negocio. Vivía ahí donde empecé mi primer negocio posteando, haciendo, pues hablando de ejecución, pues les cuento más bien de una vez Dale, cómo fue que lo hice, cómo fue que lo hice allá. a quedar. Eh, Uy, esta es una historia un poquito más larga y tal vez le suene disco rayado a los que ya la conocen, pero sobre todo ¿cómo se llama? Andrés, ¿no? El que escribió de Granada. Este, Sebastián Sebastián, Camilo Sánchez Jaramillo. Sebastián. Eh, yo quería comprar una computadora y pues no quería comprar, quería una computadora y me enteré que los bancos hacían préstamos. Entonces, antes de ir a un banco a preguntar cómo se obtenía un préstamo, dije, pues voy a imaginarme si consigo ese préstamo y compro una computadora, ¿cómo puedo usar la computadora para pagarla? Y se me ocurrió que podía hacer lo que en aquella época se llamaban ofrecer trabajos a computadora. Entonces, pero no sabía si podía o no eh, eh, realmente vender suficientes trabajos, no sabía si cuánto iba a costar, cuánto dinero me iba a quedar, todos eran incógnitas. Entonces, la hipótesis de este experimento usando método científico es, tal vez, si ofrezco trabajos a computadora, puedo generar más dinero puedo generar suficiente dinero para pagar el préstamo que requiere comprar esa computadora. Entonces, el asunto es que no tenía computadora todavía. Lo que hice fue primero pedirle al único amigo que yo tenía, cuyo hermano tenía una computadora, que imprimiera un letrero que decía se pasan trabajos a computadora con la dirección de mi casa. Imprimió una hoja y de esa hoja fui y le saqué 10 fotocopias y esas 10 fotocopias fui y las pegué en la papelería, en las diferentes papelerías. No sé cómo se dice papelería en Sí, Argentina, sí, sí, sí. miscelánea Papelerías. en el barrio y me senté en la casa a esperar a que llegaran. No llegó nadie. Y pues fui a ver qué le había pasado a los letreros. No fui. O sea, no llegó nadie. Después, caminando nuevamente por el barrio, caí en cuenta que las misceláneas, las papelerías, todas habían quitado los letreros inmediatamente.
Sí, pues estaba yo haciendo una versión muy temprana de spam. Obviamente a nadie le gusta que le pongan letrero en su sitio. Bueno, yo no sabía eso. No, no se me ha pasado por la cabeza que ese era como espacio privado. Entonces, lo siguiente que hice fue repetir el ejercicio, pero ahora no los pegué en papelerías, los pegué en postes, los postes de luz. Y esta vez sí funcionó, la gente empezó a llegar. Y cuando la gente empezó a llegar, yo pues tenía que fingir que sí podía hacer eso. Entonces, yo de 14 años abría la puerta así, ¿cómo está? Sí, sí, que vengo al trabajo de computadora. Yo, sí, sí, claro, yo se lo hago. ¿Cuántas hojas necesita? Tantas. Ok. Nosotros cobramos así, tanto, tanto por página, tal, tal y pascual. Eso no funcionó, porque la gente no creía que un muchacho de 14 años, sí, iba a hacer eso. Entonces, me tocó cambiar un poquito el pitch, la explicación, y empecé a decirle a la gente cuando iban a tocar a la casa, decía, eso lo hace mi mamá no está en este momento, pero estos son los precios que ella cobra, etcétera, y con eso entonces la gente empezó empecé a tener una idea del interés de la gente, y había personas que decían, mira, aquí está, entonces te dejo el trabajo para que tu mamá por favor lo haga, y me toca decirle, uy, no, no, pero mi mamá tiene 2 meses de trabajo, está viajando, algo así, pero sí, pues no teníamos computadora, no podía comprometerme con nadie. Pero eso me permitió hacerme una idea de cuánto podía cobrar, qué volumen podía tener, y con eso eventualmente fui al banco, y esa es otra historia por sí sola. Logré logrando el préstamo que necesitaba. Pero entonces lo importante, y aquí eh, respondiéndote ya la pregunta, es que creo que lo importante es iterar. Lo importante no es hacer algo y quedarse ahí y si funciona o no funciona, porque la mayoría de las veces no funciona. A mí me funcionó la segunda vez, y la segunda vez es temprano. Si a veces le toca a uno probar 10 20 veces antes que el asunto resulte funcionando. Entonces, lo importante en todo esto es iterar. Hay un par de tips prácticos. Por ejemplo, eh, cuando uno está pensando en hacer un negocio, hay muchas cosas que uno no sabe. Yo no sabía si podía conseguir el préstamo, no sabía si iba a tener suficientes clientes, no sabía cuánto iba a poder cobrar, etcétera. Entonces, uno tiene que intentar generar un listado de todas esas hipótesis y priorizar primero, o sea, intentar primero validar o invalidar las que A son más inciertas y B son más fáciles de validar o invalidar. Porque hay unas que toman mucho tiempo validar o invalidar. Hay otras que puedes validar o invalidar rapidísimo, con un letrero y sale. ¿Sí? Entonces, intenta encontrar un balance entre las dos y vas así como chequeando, chequeando, chequeando. Y cuando te topas con una que no pudiste chequear, como, no sé, bueno, empieza a iterar sobre esa hasta que finalmente la puedes chequear y pasas a la siguiente y pasas a la siguiente. Sabes que la mayoría de la gente que está contestando el Menti, de nuevo repito, menti.com, el código es 799082, escríbanlo porque ahí sorteamos mentorías, dice que el factor que más limita para ejecutar ideas es el dinero, el capital o la inversión. Uno de cada cuatro que han contestado eso. Y eso que hay casi 10 opciones. ¿Qué tienes para responderle a esa gente? Pero espera, la pregunta es si lo más importante es el capital o qué. No, ¿qué factores te limitan para ejecutar tus ideas? Y la Normalmente gente, son sus propios monstruos, los propios miedos que tiene. La mayoría de la gente lo que le limita a validar sus ideas son los miedos que tienen de sí mismos. Es el miedo al fracaso. No sé si es el caso de la persona que hace la pregunta, pero en la mayoría de los casos es que la gente tiene miedo a equivocarse. Y lo que pasa es que uno tiene que entrar con la mente abierta, visualizando que puede que tenemos visita. eh, Uno tiene que entrar con la mente abierta, visualizando que una hipótesis puede ser válida o inválida. O sea, y eso es lo que uno quiere saber. ¿La estoy validando o la estoy invalidando? El hecho de que una hipótesis no sea válida no implica que uno se equivocó. El hecho de que una hipótesis no sea válida simplemente implica que no es válida. Y ya, tienes que hacer lo siguiente. Eso creo que es lo primario. Y lo otro es que es importante visualizar, y esto no es tan fácil, pero es importante visualizar que muchas veces tú no no son dos polos, no son dos polos opuestos netos, no es la hipótesis era válida o no. Muchas veces es un grado de certeza, ¿sí? El que uno tiene.
el que uno resulta validando, y es, tengo tanto porcentaje de certeza que esta hipótesis sí es válida, o tanto porcentaje de certeza que esta hipótesis no es válida. Y conforme más quieras acercarte a perfección de esa validación, o sea, quieres tener certeza del 100%, el costo crece exponencialmente hacia infinito, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que buscar es cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántos recursos dispongo y puedo invertir en validar esta hipótesis. Y si lo hago de esta manera, ¿con qué nivel de certeza más o menos creo que puedo quedar? Y sobre qué nivel de certeza es que estoy dispuesto a continuar con la ejecución eventualmente de esa idea o si voy a cambiar de idea. Entonces, hay personas que dirán, no, necesito $50,000 para crear una app, ¿sí? Pero si no los tienes, tienes que buscar con lo que tienes, cómo puedes ir prevalidando la idea. Tal vez puedes crear un mockup, un prototipo o algo así por el estilo para ver qué tanto la gente te da Eh, validez de eso. Pegar carteles en los postes. Sí, antes de tener la computadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero ya con eso tenía suficiente evidencia para ir a un banco a decir, estoy montando un negocio que está basado en estos números, ¿sí? ¿Me prestas el dinero? Es que, ¿sabes, Alex? Sí. Yo creo que ahí has tocado el botón. Porque, ¿sabes cuánta gente dice de esta que estamos consultando? Más de 100 personas. Que el miedo es el factor principal por el cual no ejecutan las ideas, menos del 10%. Eso es Y conscientemente, claro, pero es que todos tenemos miedo directa o indirectamente y eso es lo que nos termina siendo la barrera. Está en nuestra cabeza. Porque hoy, llevando una pequeña parte de esa idea, voy a pegar carteles en los postes, voy a crear un formulario para consultarle a amigos o a gente, o voy a llevar por teléfono a un potencial cliente o a alguien que le puede llegar a interesar para conversar. Ya estás llevando la idea a cierta ejecución, estás validando parte del producto y estás validando parte del mercado. Ahora, el problema que veo, Alex, y que vos y yo lo hemos discutido muchísimas veces, es que hay una idea de que para empezar un negocio o implementar una idea necesito capital. Y lo que yo les propongo es, lo que a mí me ha cambiado como emprendedor es, ¿de qué manera yo puedo financiarme a través de clientes de y acuerdo. no a través de inversores? Pero si necesitas capital humano, y ese lo tienes tú. O sea, que eres tú Total, mismo. total. Ok, sí. Y nadie dice, Alex, que tienes que dejar el trabajo. Aquí nos preguntaban cuál es el momento ideal para emprender. Preguntaba Humberto de Pereira, eh, para dar el salto y emprender. ¿Qué piensas vos? Eh, ayer. Lo que pasa es que uno puede, hay un libro muy bueno que escribió un amigo mío, Patrick McGuinness, Sí, se llama el 10% Entrepreneur, el emprendedor del 10%, y sí. explica en detalle cómo uno puede emprender mientras está trabajando. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no es un dilema, no es o trabajo en una compañía o emprendo. Uno puede trabajar en una compañía y resultar emprendiendo, no en todas las compañías, pero sí hay muchas en las que lo puedes hacer. Y si tienes un trabajo de 8 a 5, 40 horas por semana y acabas muy cansado para emprender, el emprendimiento no es para ti.